Si tuvieras que definir el significado de la Navidad en una oración, ¿qué dirías? Lo más probable es que la definas según cómo la celebras o con la idea que has crecido en tu mente de lo que es la Navidad. Pero a menudo la Navidad va y viene y la gente tiene diferentes opiniones al respecto. Pero hay algo que olvidamos y es que todo, absolutamente todo, lo importante y el significado de la Navidad se trata de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús y su maravilloso plan para la humanidad. Si en verdad quisieras saber el significado de la Navidad, ¿tú qué crees que a dónde deberías ir? Pensaste bien, mira, aquí, este es el lugar, la Biblia, la palabra de Dios, donde nos explica con detenimiento en qué consiste. Así pues, que hoy deseo hablarte sobre el verdadero significado de la Navidad. Y tal vez tú estés pensando, bueno, de pronto me va a hablar del Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas. Pero no, esos evangelios solo nos cuentan sucesos, nos dan un recuento de ellos, pero deseo que vayamos más allá, más al inicio. Vamos a ir a 2 Corintios 5, donde comenzaremos a aprender el verdadero significado de la Navidad. Es por eso que te pido que por favor traigas tu libreta de apuntes, o si mejor lo escribes en tu Biblia, traes un buen bolígrafo para que nunca se te olvide. Y cuando vuelvan y te pregunten el significado de la Navidad, tú con plena convicción puedas decir de lo que se trata. En 2 Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 17 al 21, nos dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros de la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que con nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, aquí quiero aclararles algo muy importante. Cuando dice que Dios lo hizo pecado, no quiere decir que Dios hizo a Jesús un pecador, sino que puso sobre él, sobre sus hombros, la carga del pecado de todos nosotros, de la humanidad. Entonces, al pensar en la Navidad, mucha gente lo hace a la luz de esto. Piensa en la escena tradicional del el nacimiento, el pesebre, los pastores, los ángeles. Pero ese pesebre, donde ese bebé judío nació hace más de 2000 años, y pensamos cómo sus padres tuvieron que emprender ese viaje hacia Belén, y luego cómo el ángel les habló a los pastores para que posteriormente encontraran a Jesús, para después ir a contarles a la gente lo que habían visto. Luego de todo este suceso vinieron los Reyes Magos con sus regalos. Tal vez todos crecimos sabiendo la historia de este suceso, pero hoy estás aprendiendo el verdadero significado de la Navidad, y espero lo escribas para que en las próximas Navidades tú puedas decir realmente lo que significa. La Navidad es la celebración del momento histórico cuando Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús
para reconciliar consigo al hombre pecador mediante la muerte sustitutiva en la cruz. De eso se trata realmente el significado de la Navidad. Lo volveré a decir y así tendrás la oportunidad de escribirlo para que lo tengas contigo, para que no se te olvide y para que sepas cuál es el verdadero significado de la Navidad. Nuevamente, la Navidad es la celebración del momento histórico cuando Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador mediante la muerte sustitutiva en la cruz. Sustitutiva quiere decir que murió por otros en la cruz. Por eso la Navidad no se trata del pesebre, ni los pastores, ni los ángeles, sino de la obra de Dios Todopoderoso para redimir a la humanidad. Muchos celebran la Navidad, pero no la Navidad bíblica, sino ese ideal de Navidad que tenemos en la cabeza de los regalos, el mall, el centro comercial, armar el pesebre, armar el árbol, y eso no está mal. Lo que no se nos puede olvidar es el propósito, lo principal de lo que es la Navidad como tal. Pensemos en dos palabras importantes en cuanto al significado de la Navidad. Y es importante que las entendamos porque es de lo que se trata realmente. La primera palabra es resurrección. Para darle significado a esta palabra, debemos de ir a Filipenses. En Filipenses 2, 5, 11, nos dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis hermanos, ¿quién era ese bebé? Ese bebé que toda lengua confesaría que era Dios, que era el Señor. La encarnación solo significa esto, que Dios envió a Jesucristo como un bebé, quien aún siendo Dios, nació en el mundo y creció como hombre. Mira este dato tan importante. Él no se convirtió en hijo de Dios, porque ya lo era. No se convirtió en Dios, porque ya era Dios. Siempre fue, será y es Dios. Él vino a este mundo por una razón específica, y es que todos pudiéramos ser hijos de Dios. Así que ese bebé en el pesebre era Dios en carne humana, y se trata de que Dios amó lo suficiente a toda la humanidad como para nacer siendo hombre en un pesebre, crecer como hijo de Dios y morir en la cruz, que es así como sabemos que la encarnación es que Dios se convierte en bebé para traernos salvación a cualquier persona. Y no cualquier bebé, debía ser un bebé nacido de una virgen, fruto del Espíritu, porque Él era el Hijo del Dios viviente. Eso es el significado de la encarnación. La otra palabra muy importante que tenemos que tener en cuenta es reconciliación.
Esto significa traer en unidad, dejar a un lado la hostilidad, traer paz y orden entre dos personas. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Si tienes una enemistad con alguien y esa relación se rompe, entonces alguno de los dos, de los que están enojados, que rompieron la relación, decide buscar a la otra persona para solucionar las cosas y arreglar lo que está mal. Eso es la reconciliación. Y eso fue lo que hizo Dios por nosotros con su amor incondicional. Envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que el hombre tuviera una nueva posición ante Dios. Y este significado de la reconciliación nos lo ratifica Romanos 5:6. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oigan esto, cuando éramos débiles, es decir, con nuestras propias fuerzas no hubiéramos podido ser salvos. Y fue a su tiempo. Entonces la reconciliación significa que Dios nos alcanzó. Es decir, Él nos buscó primero a nosotros para reconciliarnos con Él, con el Padre. Él nos alcanzó en su espíritu de perdón. Él hizo posible que tuviéramos una nueva posición con Dios, con Él, para que ya no fuéramos enemigos, para que ya no fuéramos débiles, para que no tuviéramos temor y para hacernos sus hijos. Y fue mediante el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, que fue a la cruz y dice la Biblia que vertió su sangre en el Calvario para pagar la deuda del pecado del mundo. Así, Dios hizo posible que fuéramos salvos, donde Él mismo pagó el precio, porque nadie más podría pagarlo, porque solo una persona sin pecado, sin mancha, podría hacerlo. Esto es lo importante de entender estas dos palabras, porque encierran realmente lo que es el verdadero significado de la Navidad. Señor Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por la claridad de tu palabra. Gracias por darnos el privilegio y el honor de poder exponerla a otros hermanos, amigos, familiares. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu nacimiento. Gracias por tu sacrificio en esa cruz del Calvario, Señor, porque realmente nos has hecho libres. Te invitamos muy cordialmente para que te unas a nosotros, para que estés en nuestras transmisiones. Tenemos nuestros servicios físicos, presenciales y virtuales todos los domingos a las 10 de la mañana. En nuestra página de Facebook puedes encontrar todos los datos de cómo contactarnos. Si tienes peticiones de oración, te vamos a poner el correo electrónico de nuestra iglesia, los números telefónicos donde puedes enviar mensajes de texto o WhatsApp, y tenemos un ejército orando por ti, por tus peticiones, por tus agradecimientos también. El miércoles, el día de mañana, tenemos nuestro estudio bíblico. Este lo realizamos a través de la plataforma Zoom. Pues este medio audiovisual nos ha permitido llegar a diferentes países. Así que si te quieres conectar con nosotros, en nuestra página de Facebook vas a encontrar el enlace y el link para que puedas estar con nosotros. Te amamos en el amor de Jesús. Te deseamos una feliz Navidad. Y recuerda que cuando tenemos a Cristo en el corazón, todos los días del año son Navidad. Que el Señor te bendiga. Y recuerda, comparte estos videos para que sean de bendición también para otros. Y conéctate e invita. Dios te bendiga.